Bienvenidos a esta nueva temporada de Contraseñas. Nos da mucho gusto, gracias a que ustedes son cómplices de este espacio, poder volver a conversar con los escritores. Los extrañábamos. Esperamos que ustedes también nos hubieran extrañado, como nos dijeron en las redes. Felices de estar aquí con los autores que están haciendo historia a través de su literatura. Ya saben que Contraseñas busca descubrir a los escritores detrás de sus libros. Y para eso, una conversación es la mejor manera de hacerlo. Nuestra invitada de hoy nació en 1972 en San Luis Potosí, aunque en realidad vivió buena parte de su vida en Cuernavaca. Ella piensa que no siente ningún respeto por la gente, que dice que si volviera a vivir no se arrepentiría de nada y haría exactamente lo mismo que ha hecho. Y escribe o lee todos los días desde muy temprano, sin esperanza, pero sin desaliento. Le gustan los cerros y los pueblos. Adivinen quién es. Seguramente ya lo saben. Socorro Venegas, bienvenida a este espacio. Qué bueno. Muchas gracias, feliz y es un honor acompañarlas en esta nueva temporada de Contraseñas. Qué lujo para todos los lectores. Además, nos vas a dar buena suerte porque estamos estrenando hoy. Eso espero. Ya ves que Contraseñas busca indagar también en el espacio, el origen, los espacios, las ciudades donde has vivido. Y tú naciste en San Luis Potosí, pero te mudaste a Cuernavaca desde niña. Cuéntanos un poco de este ámbito donde creciste. Bueno, mis papás vivían en San Luis Potosí, aunque mi madre era de Morelos, y ellos se conocieron en Morelos. Mi mamá siguió a mi papá de regreso a su tierra, y yo nací allá, pero como que ellos ya no se hallaban en San Luis, entonces realmente viví mi primer año allá, y luego regresaron a Cuautla, donde vivimos, pues yo creo que unos 3, 4 años. Venían mis padres, venía yo, venía con mi hermano Ricardo, y mi tercer hermano ya nació en Morelos, mi hermano Gabriel. Entonces, pues crecimos entre Cuautla y Cuernavaca. Mi papá trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde hizo una carrera larga, pero empezó desde el oficio más humilde, que era ser caminero, ¿no? Entonces trabajó en las carreteras de este país y mi mamá pues lo esperaba. Entonces eran largas temporadas sin él, sin verlo, y crecimos un poco así, un poco con su ausencia. Oye, pero además viviste, ya que tu papá pudo comprar un departamento en el Fobiste, Así es. de una manera en la que yo creo que ya no se vive. Fuiste de las últimas mohicanas, es decir, en la calle. Exacto. A nosotros nos tocó todavía jugar fuera de casa, Sí. que nos llamaran después de altas horas de la noche, convivir con todos los vecinos, todas las clases sociales, toda la gente que nos rodeaba. ¿Cómo era esa infancia? ¿Qué recuerdas de entonces? Bueno, eso tenía Cuernavaca, ¿no? Que pues al ser provincia siempre tienes un ritmo de vida muy distinto. Nosotros íbamos caminando a la escuela, por ejemplo, y solos además. Entonces, y vivíamos en una unidad habitacional que era un poco como un espacio también muy protegido. Sí. Entonces podíamos jugar, me acuerdo, hasta medianoche afuera. Y pues yo recuerdo eso como una infancia salvaje. No puedo enseñarles mis rodillas, pero ustedes no saben todo lo que hice. O sea, subía a árboles, jugaba fútbol, soccer y americano. Teníamos una avalancha y entonces con mis 2 hermanos, porque además pues yo tenía que seguirles el ritmo a ellos. O sea, yo era la niña, pero ellos no es que vinieran a jugar muñecas, no. Yo tenía que ir a los juegos de ellos y me encantaba. Entonces no fui una niña de muñecas ni de vestiditos, no, era todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, nos subíamos a la avalancha y había en esta unidad habitacional unos caminos así sinuosos, bajadas, nos poníamos hasta arriba, nos subíamos los 3, o sea, no sé si saben la dimensión de una avalancha, no es una cosa muy, muy grande, pues no sé cómo, pero ahí bajábamos los 3 y no, en fin, más de una vez salíamos cada uno volando por allá. Entonces tengo todas las cicatrices de esa infancia que no era regulada de ninguna manera. O sea, mi mamá
ni nos enseñó a rezar, ni hicimos catecismo, ni primera comunión, nada de eso, ¿no? Fue como una infancia salvaje, pagana, como yo creo que deben ser todas, claro, para garantizar cierta felicidad. Y uno se pregunta entonces, ¿en qué momento descubres los libros? O sea, esta vida afuera, esta vida desparramada, pero hay alguna situación que te lleva a encontrar tu primer libro. Una situación que fue trágica, porque uno de estos hermanos que iba conmigo en esa avalancha estaba enfermo. Estaba enfermo desde antes de que viviéramos en esta unidad habitacional. Él empezó a manifestar signos de una enfermedad a los 4 años. Entonces nosotros nos llevamos 1 año. Él tenía 4, mi otro hermano 5, yo tenía 6 cuando empezó todo esto y le diagnosticaron leucemia. Entonces fueron pues largas temporadas de la vida de mi hermano en un hospital y largas temporadas de nosotros, los niños que se quedaban en la casa sin ese hermano tan querido y en una dinámica familiar muy compleja porque mis padres tenían que ir a la Ciudad de México donde estaba internado mi hermano. Entonces él pasó largas temporadas solo viviendo en el hospital, ¿no? Con sus padres que lo visitaban cuando podían. Mi papá, pues, un hombre muy complejo, de pronto desaparecía, de pronto aparecía, tenía este trabajo muy demandante. Mi mamá era la que siempre estaba, pero ella misma pues tenía que ir al hospital. Entonces hubo unos periodos en los que nosotros crecimos solos, mi otro hermano y yo, y entonces aprendimos a planchar los uniformes de la escuela, a hacer desayuno, comida, un poco a calcular la vida, sabiendo que no siempre iban a estar ahí mis papás. Y cuando finalmente mi hermano, después de esa enfermedad que duró 5 años, murió, pues todo fue como una especie, como un cataclismo, ¿no? Entonces, si ellos ya no estaban presentes físicamente antes, pues ahora esa ausencia física se sumaba a esa ausencia emocional, porque los golpeó muchísimo, o sea, claro, lo que duró la enfermedad, claro. Y a nosotros, sí, pues nosotros presenciamos esa debacle en el cuerpo de mi hermano, como un niño va perdiendo todo físicamente, su ánimo estaba en otro lado, ¿no? Era un guerrero, era increíble, ¿no? Mi hermano. Pero fue después de eso que yo descubrí la lectura, porque un tío que vino al funeral olvidó una novela y olvidó también unos discos de música clásica. Y ahí gracias a esos olvidos, que eso es lo que tiene cualquier naufragio, ¿no? Que se lleva cosas, se puede llevar tu vida, pero la paradoja es que también te puede traer algo. Y a mí eso fue lo que me trajo, la lectura, porque además la televisión se descompuso, entonces pues ya no teníamos ni la tele, no podíamos salir a jugar porque se acababa de morir mi hermano, y se veía como mal que tú pudieras reír o que tú pudieras vivir después de lo que acababa de pasar. Entonces ese silencio para mí se volvió el mundo perfecto para encontrarme con la lectura y con la música. Después me volví usuaria de las bibliotecas públicas. Yo soy una gran creyente del uso social del libro por eso. Vamos a hablar en el corte, no se vayan. Socorro Venegas es nuestra invitada. Vamos a seguir después de este corte. Socorro Venegas nos acaba de platicar cómo descubrió la lectura, que es una forma de sobrevivir, algo que ella también ha dicho, las bibliotecas, ¿verdad, Rosa? Por lo visto las bibliotecas sirven para muchas cosas. En su caso le descubre la literatura, pero también a veces los viajes, y los viajes en autobús, no siempre los viajes más cómodos, porque tú estudiaste en la UAM primero. Decidiste que son, sí, las dos, pero distintas carreras. Y ella, al estudiar sociología, descubrió que muchos de sus compañeros pretendían salvar a los indígenas en la selva, y que ella le bastaba con salvarse a sí misma, o por lo menos eso es lo que pretendía. Encontró un camino distinto, que fue a través de estudiar comunicación, pero no te viniste a vivir a la Ciudad de México, sino que seguiste viviendo en Cuernavaca. ¿Cómo hacías esos trayectos y de qué manera lo aprovechaste? Pues
viví esos trayectos porque empecé a trabajar en Cuernavaca. El periódico El Universal abrió en Morelos una edición, entonces yo trabajaba en las tardes en la sección de cultura, que era maravillosa, porque me tocaba entrevistar escritores, pintores, toda esa comunidad de artistas que vivía allá, que buscaba el clima y un poco la Torre de Marfil también, aislarse. Y en las mañanas estudiaba acá, entonces viajé todos los días de Cuernavaca al entonces Distrito Federal, y leía y escribía y tenía el equivalente a una laptop hoy, tenía una pequeña Olivetti portátil y ahí hacía las tareas. Y pues bueno, fueron tiempos súper apasionantes. Y en esos personajes de la escena artística, Ricardo Garibay formó parte importante, digo, fue testigo de tu boda, ¿no? Fue testigo de mi boda, pues fue un hombre maravilloso, un maestro, fue una especie de tutor también. Y lo curioso es que yo leí muy pocas cosas de lo que escribía con él, de verdad. O sea, yo comencé llevándole un cuento que él hizo pedazos minuciosamente y yo allí pues aprendí muchísimo de esa primera lección, pero después eran más bien clases de lectura, yo diría. Y entonces él sacaba libros y me decía por qué le gustaba tal autor, por qué le interesaba Leopardi, qué le decía, y me prestaba el libro. Y entonces yo me iba con eso y leí muchísimo de su biblioteca. Lamento no haber sido una alumna más constante. También estaba muy interesada en salir y en vivir y en viajar, y fue una época en la que hice muchas cosas. Pero siempre tenía la conciencia de que cuando yo volviera a Cuernavaca lo iba a ver y lo iba a encontrar. Y él ya estaba muy enfermo, entonces no fue una amistad ni una relación tan duradera en el tiempo, pero fue de verdad una magnífica experiencia haberlo encontrado. Él fue muy generoso conmigo. Uno no siempre se acerca a los escritores que uno quiere porque los busca. A veces la vida te los pone enfrente por azares. Sí. Y así como te puso a Ricardo Garibay, pues te puso también a Javier Sicilia, justamente por aquellos trayectos de Cuernavaca a México, ¿no? Y a Juan Carvajal. ¿Cómo era tu relación? ¿Qué escribía en el Sicilia poeta de entonces y qué te enseñó? Fíjate qué curioso, porque bueno, con Javier como poeta era pues una especie de faro para los jóvenes escritores de Cuernavaca, y otro escritor que conocíamos, poeta, traductor también, era Juan Carvajal. Y Juan se reía muchísimo porque decía, mira, ¿cómo es este desierto cultural en Morelos? O sea, justo porque los artistas llegaban a encerrarse y no hacían mucha vida cultural, no conectaban con la comunidad, eran muy pocos los que sí salían y aportaban algo como a ese medio, como Javier, como Juan, como el mismo Garibay, a pesar de su enfermedad, él sí podía, ayudaba a los jóvenes, de verdad. Claro. Entonces, Juan me decía, mira, ¿cómo están las cosas aquí? Que Javier, Sicilia y yo somos amigos. Y lo decía y se moría de risa porque, claro, Javier con toda esta, pues su estilo, su trabajo, su búsqueda, que tiene que ver con la poesía y con una poesía mística y todo un universo allí detrás de la obra de Javier, un universo espiritual. Y Juan más bien era un pagano, iba por otra ruta, pero decía, las cosas están tan limitadas en Cuernavaca que tenemos que ser amigos. Y yo tuve el privilegio de conversar con ellos, de entrevistarlos para el periódico. Sí, fue pues una época que yo de verdad que aproveché muchísimo. Y entonces, en ese momento ya Socorro sabía que quería ser escritora también de ficción, y casi todos los escritores hemos ido a talleres. Y hay otro Juan en tu vida literaria, Juan Villoro, vas a su taller, ahí ya estás armando tus primeros textos para publicar. Yo creo que sí, que estaba ya trabajando en unos primeros cuentos. En esa época yo todavía estaba estudiando sociología, estudié un año de sociología en la UAM, en Xochimilco. Entonces, el modelo de la UAM te permite estar
2, 3 horas en un aula y el resto del tiempo tú haces el trabajo de investigación, tú gestionas tu tiempo como estudiante y eso me ayudó mucho porque entonces yo terminaba esas 2 o 3 horas en un aula y me iba a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y me colaba, porque eso era una colada en el taller de narrativa de Juan Villoro, a quien admiro muchísimo y de quien aprendí muchísimo también. Pero estuve allí totalmente no en las listas, ni como muchos otros. O sea, Juan siempre ha tenido seguidores y lectores muy leales, y yo era parte de ese grupo de lectores que iban a aprender, no interesados en una calificación, sino en lo que podíamos aprender. Y después sí, algunos de los cuentos que allí estuve escribiendo, que se publicaron en un primer cuadernillo o folleto que salió en Cuernavaca. Además de escritora y de periodista, has sido editora, sobre todo. Dices que viniste a vivir a la ciudad por muy poco tiempo y hasta la fecha no te ha podido dejar esta monstruosa ciudad, sigues acá. Pero tu trabajo como editora, sobre todo en el Fondo de Cultura, es excepcional. ¿Qué representó para ti? ¿Tú te imaginabas que ibas a hacer lo que hiciste en la promoción de la lectura y en la literatura infantil? No me lo imaginaba. Yo cuando vine a vivir en la Ciudad de México acepté un trabajo que tenía que ver con la promoción cultural, con la formación lectora, algo que me interesaba mucho y que empecé a hacer en Cuernavaca. Entonces, trabajé 3 años en Conaculta, después me hicieron esta propuesta en el fondo. Yo en Conaculta había editado una colección para formadores de lectores, una colección preciosa donde le pedí, por ejemplo, a María Baranda que escribiera algo para comprender no solo cómo leer, sino cómo empezar a escribir poesía. A Alberto Chimal le pedí lo mismo, con narrativa, con cuentos. Otro pequeño cuaderno sobre cómo leer álbumes ilustrados, estos libros que pueden incluso no tener texto, donde solo las imágenes narran. Entonces ahí estuve ya explorando el territorio de la literatura infantil y juvenil, pensando en los lectores y sobre todo en quienes forman a esos nuevos lectores. Entonces, cuando acepté ir al Fondo de Cultura Económica, en principio tenía muy claro el privilegio que significaba llegar a un lugar donde con ese catálogo consolidado, sí, ¿no? Claro. Un proyecto exitoso, donde tú sabes que el reto es no echarlo a perder, ¿no? Y me encantó porque, mira, es una colección, estas colecciones del fondo, que si bien ya tienen un público, me tocó como llegar en un momento en el que por supuesto que sí había más que hacer, que ya, estoy de acuerdo, ya no estaba el fondo abriendo brecha, ya no estaba como hace más de 25 años, colocando por primera vez la literatura infantil en el centro del mundo editorial. Pero lo que sí faltaba en el fondo era conectar la literatura infantil con los jóvenes, esos niños que ya crecieron, que ya se formaron con tus libros, con Anthony Brown, con Jeffrey, en fin, con Pancho Hinojosa, con Juan Villoro, después, ¿qué van a leer? Y entonces empezamos a alimentar una colección juvenil que ya existía, muy todavía incipiente, y fichamos, por ejemplo, como autores a Antonio Ortuño, al mismo Pancho Hinojosa, y en fin. Y desde luego estas colecciones, como bien saben ustedes, están formando a los lectores de este país, ¿no? Y eso da mucho gusto. Vamos a un corte y seguimos platicando con Socorro Venegas aquí en Contraseñas. No se vayan. Seguimos en Contraseñas. Yo soy la invitada, como ustedes saben, pero también tengo una preguntita que hacerle a nuestras queridas conductoras y admiradísimas escritoras. Yo acabo de publicar un libro donde uno de los temas de mis cuentos tienen que ver con la maternidad, quizá desde una visión pues poco explorada, y por eso quisiera preguntarles a ustedes, como lectoras, también como mujeres, como madres, si recuerdan ahora alguna historia de sus vidas o de la literatura
relacionada con la maternidad y que les haya resultado perturbadora. A ver, Rosa, te toca primero. Muchas, sobre todo escritas recientemente, porque durante muchos años esto fue un tema tabú. La madrecita, no solo la mexicana, la madre universal, tenía que sentir abnegación, adoración, empatía por su hijo de inmediato, y si no, sería desterrada de la vida social y moral para siempre, ¿no? Ahora, afortunadamente, empieza a escribirse mucho más el lado problemático del asunto. Tus cuentos son extraordinarios en esto. Esta madre que ni siquiera está segura de si va a sentir esa conexión con el hijo que está por nacer, pero que además tiene conciencia de que va a quedar un vacío. El hijo nace y llena todos los espacios, llena incluso cuando hay pareja la vida de la pareja, pero hay un hueco que queda que nunca se puede llenar. Fíjate que a mí me gusta muchísimo una autora que se llama Lionel Shriver y su libro se llama Tenemos que hablar de Kevin. Incluso se hizo película. Y este libro problematiza el asunto del hijo psicópata, digamos, ¿no? Si el psicópata nace o se hace, si esa relación, porque en este caso es una madre que de verdad nunca sintió empatía por ese hijo, que no sentía esa cercanía que se supone que se tiene que sentir, sino que reaccionaba conforme a los estímulos del hijo, y el hijo, pues la verdad era bastante patancín. Bueno, el libro problematiza todo el tiempo si esta es una relación más común de lo que creemos, si es natural que esto suceda, que de pronto el hijo te caiga mal, ¿no? Y si esto tiene consecuencias en el futuro, en la educación del hijo, ¿no? Fíjate, curiosamente, ahorita yo estaba buscando a ver de qué me acordaba, pero como yo tengo 2 hijas, lo que estaba pensando es historias que tengan que ver con madres e hijas. Que claro, puede haber madres e hijos. Y me acordé, bueno, de una que es más bien desde la hija hacia la de Simone de Beauvoir, ¿no? La mujer rota y la madre muriéndose, y toda la reflexión sobre quiénes han sido la una con la otra. Es una historia muy dolorosa, pero también otra muy interesante de Edith Wharton, La renuncia, donde la madre, que es un poco la vida de Edith Wharton, se ha ido a París, ella era una gente de una posición muy acomodada, y en la novela el personaje deja al marido, se va con un amante a París, y la novela empieza cuando la hija le dice que se va a casar, y resulta que se va a casar con el que fue su amante. Entonces hay esta historia muy atípica, quizás de una madre que rompe, que no son las historias comunes que no se han contado, ¿verdad?, de la maternidad. Pero sin duda en tu libro ahí está el tema, ¿verdad? Además, fíjate que estamos citando autoras en lengua inglesa. Pero, sí. Y esto tampoco es casual. En nuestra lengua poco se ha escrito. Yo recuerdo cuentos más bien. Pero novelas donde este sea el asunto, la problematización, no podría citar alguna donde yo diga, este es exactamente el asunto, y además, qué bien tratado está, porque estamos hablando de la ambigüedad del terreno, no estamos tampoco desacralizando de un modo tal en el que digamos, todo lo que nos han dicho en la maternidad es una mentira. Pues no, tampoco, ¿no? Tampoco es así. Las 2 Helenas, madre e hija, ¿verdad? Por decir algo. Exactamente. Porque tú es uno de tus temas fundamentales bueno, hay muchos temas. Desde el dolor, desde la cicatriz, como tú has dicho, que me parece muy interesante, y no desde la herida. Pero en La memoria donde ardía, el libro de cuentos que publicas en Páginas de Espuma, la maternidad es asunto de varios cuentos. ¿No? Y la maternidad tratada con frases que me parecen muy interesantes para explorar precisamente esto que va a nacer, al que yo lo tengo que querer por obligación, que además deja un hueco en mí. O sea, estás explorando justo como el cordón umbilical prácticamente, este vínculo que debe ser de una manera, pero que sin duda uno no sabe cómo va a ser, ¿no? Y en la vida real. Una lectura interesantísima que acaba de hacer Verónica Murguía, que presentó el libro y después escribió alrededor de La memoria donde ardía, y decía que lo que pasa cuando la madre da a luz es justo que la luz se va con el niño. Me gustó muchísimo esa imagen, porque eso es como el espíritu de estas mujeres que quedan en una desolación tremenda, porque
lo que yo digo es, no hay solo una metamorfosis en una mujer que está gestando, no solo es el niño que está creciendo y transformándose en quien va a nacer, sino también la mujer está en plena metamorfosis de alguien en quien se tiene que convertir para ser la madre. Y la hipótesis o la cosa que a mí me interesaba descubrir ahí era justo qué pasaría si esa mujer no termina su metamorfosis o su propia gestación, ¿no? Y aunque la termine, porque en tu cuento queda muy claro que se convierte en alguien más, le guste o no, que tiene que empezar a conocer a esa otra y que aquella que dejó en algún lugar, ¿no? La llena de orfandad. Tus cuentos hablan mucho de la orfandad, aunque sea la orfandad, digamos, por ejemplo, de la pareja, ¿no? Ese primer cuento tan fetichista y tan interesante. Me fascinó. Donde se acaba una relación y hay tal pavor de enfrentar incluso los objetos de los que estuvo hecha esa relación, que acompañaron a la pareja, que entonces ella decide poner un anuncio para que alguien más que también tenga objetos por ahí de otra relación, sea quien vaya y vacíe su casa y viceversa, porque no se puede uno enfrentar a ese espacio antes de que esté vacío, porque ese espacio está lleno de la otra persona todavía, ¿no? Y esa orfandad es difícil de enfrentar. Sí, quizá yo pensaba más en el espacio de la pérdida, ¿no? Como eso que pierdes, una vida, un matrimonio, un hijo, pierdes. Ese territorio nos obliga a convertirnos en alguien más. Era en ese primer cuento, en Pertenencias, ¿no? Donde la narradora es una mujer que ha quedado viuda y dice, era innecesario convertirme en esta afanosa solitaria. Claro, pero la vida no te lo pregunta nunca, ¿no? Sí. Y el cuento que cierra también es muy duro y muy... ¿Se escribe para sobrevivir? Pues yo sí, fue mi tabla de salvación. Primero la lectura, los libros, o sea, y desde allí yo creo que ya estás escribiendo. A mí me gusta pensar en este libro de cuentos, en La memoria donde ardía, donde hablo de pérdidas, de orfandad. Me gusta pensar que allí dejo espacios para que un lector pueda también colocar lo que ha perdido, pueda, un poco haciendo esta metáfora con el primer cuento, ¿no? Puedan también intercambiar pertenencias, dejarle al otro, dejar en otros también esa memoria que necesitas resignificar para poder seguir viviendo, para sobrevivir. Es un libro de historias de sobrevivientes. Y sin duda, con el lector que somos, que nos conviertes o nos convertimos cuando leemos, estamos intercambiando y dialogando con tus cuentos, con esta sutil manera en que abordas el dolor y lo crudo, yo siempre encuentro una luz dentro del oscuro, dentro de la desesperanza hay algo, hay una rendija dulce y eso me gustó mucho. El aprendizaje, como dijo al inicio de este programa, hablando de cómo descubrió la lectura a partir de una pérdida. Aquí también el aprendizaje con todo y tener ese miembro que ya no está, ¿no? El dolor del miembro fantasma te hace desarrollar otras posibilidades. Y desde luego hay que leer a Socorro Venegas en sus varias novelas, Vestido de novia, La mujer. La noche será negra y blanca. Ese me encanta, La noche será negra y blanca. Y estos cuentos muy recientes y seguirle la pista y nos quedaron muchos temas pendientes. Socorro, muchas gracias por estar aquí en Contraseñas. Muchas gracias a ustedes. Un honor, de verdad. Rosa, nos vemos la próxima semana en otro Contraseñas.